Hola, muy buenas tardes. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a nuestro segundo ciclo de conferencias narrativas democráticas. Si nos han estado siguiendo a lo largo de estas conferencias, saben que cada semana les hemos presentado una conferencia relacionada con algún tema social, político y en este caso además cultural de la actualidad de las democracias en América Latina. Eh, Narrativas Democráticas es un proyecto de investigación avalado por la Coordinación de Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Mi nombre es Alberto Ruiz y yo soy el coordinador académico de dicho proyecto. El día de hoy tengo el gusto de estar con un colega y además amigo que va a cerrar este ciclo de conferencias con un tema que sin duda será de gran interés para todos por su intersección entre arte, cultura y política. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Pues nada, gracias por la invitación y suena como una oportunidad muy importante para hablar sobre temas que a lo mejor no son tan conocidos y sobre todo en estas narrativas artísticas. Pero muchas gracias por el espacio. Gracias a ti por aceptar la invitación y seguramente cerraremos este ciclo con tu conferencia que será un tema que nos va a dejar reflexionando sobre nuestra relación con la cultura, el folclore, el arte y por supuesto la política. Me voy a permitir leer tu semblanza y ya te dejaré la palabra para que inicies con tu conferencia. Leonardo Daniel Sánchez Rojas es docente, investigador y creador educativo cuya trayectoria integra la pedagogía, la creatividad, la tecnología y las artes en movimiento. Posee una licenciatura en comunicación, maestría en dirección de mercadotecnia y un doctorado en educación. Formación que completa con una sólida experiencia en el diseño de estrategias de aprendizaje centradas en la cognición, la autorregulación y el pensamiento crítico. Una parte fundamental de su identidad profesional proviene de su formación dancística en los talleres de danza de la UNAM, espacio donde desarrolló una sensibilidad corporal que transformó su manera de comprender la investigación. Desde las artes, Leonardo busca el acto investigativo como un proceso creativo, encarnado y sensible, en el que el cuerpo se convierte en un instrumento de interpretación, observación y presencia. Esta vivencia artística le permitió articular una mirada más amplia sobre la educación, una que reconoce el valor de la experiencia estética, el movimiento, la improvisación y la expresividad como formas legítimas de conocimiento. Pues nuevamente muchas gracias por estar con nosotros, Leonardo, y adelante con tu conferencia. Muchas gracias. Entonces, vamos a compartir lo que traemos esta vez. Muy bien. Pues nada, creo que es importante establecer antes que nada que estas reflexiones vienen de una serie de conversatorios, pláticas entre diferentes personalidades de Danza UNAM y también, bueno, del pasado encuentro track que se celebró en Danza UNAM, tradición y actualidad en los cuerpos danzantes, que era el encuentro en el cual pues se hablaba un poco de el devenir de la corporalidad, de la forma en la que ahora se presentan estas dinámicas eh, dancísticas, tanto de las artes escénicas como lo es el ballet, la danza contemporánea y por supuesto la danza folclórica, lo cual pues ha llevado a una serie pues de diversas pues afirmaciones sobre lo que ahora concebimos sobre lo que es el folclore, qué es la danza tradicional mexicana y cómo es que a partir de pues el mundo del entretenimiento y la forma en la que se comercializa la cultura pues ha permeado en las comunidades y diversos momentos de las tradiciones en la danza tradicional mexicana. Por lo cual, pues traigo lo que es esta ponencia,
pues más que ponencia, es más como una serie de afirmaciones y preguntas que se hacen algunos de los profesores que pues ahora están en Danza UNAM y que como he sido alguna vez recíproco de estas, pues me es importante, ¿no? Tener espacios para que si no es a través de ellos y sus propuestas escénicas, sí haya un espacio dentro de la academia para poder hablar de esto, a lo que he titulado La folclorización de la danza tradicional mexicana entre la estrategia del Estado y las tácticas de la comunidad, que pues en este primer vistazo, por así decirlo, utilizo lo que es esta estrategia de Michel Desertot, que se presentó como el centenario de su aniversario en la Universidad de Anáhuac, universidad en la que actualmente colaboro, y que pues fue importante pues mencionar sobre cómo es que se ha cambiado y ahorita lo revisaremos en algunos conceptos. Básicamente, ¿no? Pues la danza tradicional mexicana enfrenta lo que algunos, pues, bailarines, personalidades de la danza, eh, pues, calificarían como un riesgo severo, ¿no? Porque está perdiendo lo que es su esencia debido a los procesos de folclorización impulsados por ya sea el Estado mexicano, tanto en su versión federal, estatal o municipal, y las propias academias. Instituciones culturales, ¿no? Como los famosos ballet folclóricos, aplican estrategias que transforman las prácticas ancestrales en espectáculos escénicos destinados solamente al consumo turístico o cultural. Y uno podría pensar, pues prácticamente, pues de eso vive la cultura, ¿no? O las bellas artes, del aplauso, de qué tan magnífica o magnificencia puede tener en este caso, un espectáculo de danza. Pero hay muchas cuestiones o muchos elementos que deben perdurar sin tener que sacrificar a lo mejor esa esencia. Entonces, me gustaría empezar a aterrizar algunos conceptos. Eh, Platicaba con una de las profesoras de Danza UNAM que es, digamos, la telonera de este discurso y que pretende defender la danza tradicional mexicana, Guadalupe Camacho. Nos plantea un ejercicio bastante sencillo de cómo podemos empezar a conceptualizar el folclore, sobre todo el folclore mexicano. Generalmente, pues las danzas que se estudian en México, la danza clásica, contemporánea, incluso la danza española, tienen academias bastante serias de entrenamiento, perdón, muy severo y además, pues cuando eso lo trasladan a lo que es el escenario, vaya, está estilizado, tienen una técnica, tienen una serie de elementos con los cuales pues la academia califica como pues elementos dancísticos que pueden valorarse como estéticos, como bien ejecutados. eh, Vaya, ¿no? Hay como herramientas útiles para poder hacer mediciones. Mientras que la danza folclórica o su nacimiento viene, ¿no? De estas prácticas que se realizan en las comunidades, en pues la forma en la que expresan sus tradiciones o la forma en la que a lo mejor se siguen sujetando a elementos identitarios que pues que no tienen nada que ver con una formación, simplemente pues es un acuerdo entre la comunidad, es una forma en la que se hace comunidad. Entonces, la maestra Camacho, pues hablaba un poco, ¿no? De que a veces la danza folclórica, pues tiene que ir cambiando un poco esta variación para que se tome en serio dentro de los escenarios. Es decir, ya que el ballet, la danza clásica, la danza contemporánea, la danza española sí tienen una formación académica y la danza folclórica viene justamente de las cuestiones de las comunidades, había que academizarla para que todos pudieran bailar de la misma forma. El problema o el punto ha sido en el que ha llegado el punto de que las personas que ejercen de manera dancística
la danza folclórica en las academias plantean enseñar estos movimientos, estos pasos, esta forma de ejecutarlas a las comunidades de donde vienen o de donde se han formado. Entonces, y eso solo por forma, decir un ejemplo, ¿no? Pareciera que el folclore tiene que ganarse su lugar en estos, en el escenario, en la forma en la que se presenta, sin pensar en las demás danzas, que estas, pues, de alguna u otra forma ya tienen el visto bueno, la aprobación, ¿no? De lo que, pues, puede ser la academia. Entonces, sucede digamos, lo que se conoce en la academia como la folclorización, que es un proceso por el cual pues se representa lo que son las regiones en este caso, pues en México, pero desde un punto de vista muy romántico, ¿no? En el cual pues incluso la esencia, los elementos identitarios se cambian conforme a lo que pues se va presentando ya sea en la academia o en los ballets. ¿Y qué es lo que empieza a perder, ¿no? La danza tradicional mexicana al folclorizarse? Pues hay una descontextualización y descaracterización de las expresiones culturales y étnicas destinadas al uso turístico. Vale mucho más hacer un plié o elevar la pierna hasta cierta altitud o hacerlo como más de la danza clásica, porque así se estiliza la danza tradicional mexicana. Pareciera que si está en Xcaret o en el castillo de Chapultepec, tiene que hacer esto para que pueda valer la pena ir a ver el espectáculo. La danza se convierte entonces en una materia prima de la mercantilización, es decir, ya no es concebida como una bella arte en sí misma, sino solamente es un producto por el cual pues el entretenimiento es el fin, ¿no? Y la idea es que mientras más elementos estéticos o hagan brillar a la danza, se empieza a este proclive de la deformación. Nos mencionaba también la maestra Guadalupe Camacho, que ahora es muy común ver estos concursos, ¿no? Sobre todo de guapango, ¿no? En los que al parecer pareciera quien lo hace más rápido o quien hace el paso mucho más fuerte y mucho más pesado, tuviera mucho más impacto en las calificaciones de los concursos de guapango, ¿no? O la huasteca. Y realmente, pues a lo mejor el paso era mucho más solemne, el paso era mucho más lento porque tenía una intención desde la comunidad, pero ahora como estamos en un concurso y habrá un ganador, habrá un premio, pareciera entonces que no importa ya lo que antes era respetado o cómo lo había concebido la comunidad, sino aquí lo que importa es el show o lo que importa es hacer que la gente no tenga una reacción en cuanto a qué tan rápido lo hago o qué tan fuerte es el estruendo del zapateo. Finalmente, estos actos rituales, estas celebraciones que se realizan en las comunidades, pues generalmente son despojados de su contenido simbólico y transformados en espectáculos, siendo que ahora pues los ballets folclóricos privilegian esta explotación iconográfica. Y bueno, ya en la serie de ejemplos que traigo para mostrar, pues tenemos pues, al ballet más importante o al más al menos celebrado dentro de de nuestro país, que es el ballet de Amalia Hernández, y que pues justamente ha utilizado muchas de estas danzas para ser pues parte de un espectáculo, de un show, y el cual pues puede vanagloriar lo que es el ballet folclórico, pero al final le despoja de todos estos elementos que acabo de mencionar. Entonces, ¿qué sucede un poco con lo que nos plantea esta folclorización? Si bien a lo mejor los tocados, la indumentaria, la forma en la que las comunidades se representan en un momento de fiesta, en un momento de celebración, en un momento de invitación, sí tiene como, pues sí, a lo mejor indumentarias mucho más elegantes, mucho más vistosas,
pero cuando se trasladan al escenario pareciera que pues se necesitan brillar más, necesitan ser mucho más espectaculares para que, como bien lo mencionaba, se conviertan en este elemento de consumo, ¿no? Esta materia prima que necesita ser más ágil, que el salto sea más alto, que no sé, que incluso, ¿no? Los propios vestuarios pues disten mucho de lo que a lo mejor la comunidad había planteado. Por mencionar uno de los ejemplos, tenemos a la famosa danza del venado, que es una danza originario por los pueblos originarios del estado de Sonora, ¿no? Por ejemplo, eh, principalmente por los pueblos de Yoreme y de los Yaqui, quienes ellos de una manera pues muy leal a su cultura, muy leal a lo que ellos han pues danzado en en las últimas generaciones, han pues desaprobado, han reclamado la forma en la que su danza se ha transformado en los ballets, sobre todo en el ballet de Amalia Hernández, ¿no? Que vemos cómo es esta figura de el hombre que es sumamente atlético, con una fortaleza muy importante, porque pues representa el venado, pero no tiene nada que ver con lo que representa a a las comunidades, ¿no? De alguna manera, esta estilización hace que pues toda la creencia, toda la emoción de la danza pierde la intención. De alguna manera, en algún momento, César Arenas, pues fue invitado a ver el espectáculo de María Hernández de La Danza del Venado, se molestó bastante porque había muchos elementos que se estaban considerando entre los lloremes o de los yaquis y que pues no había una claridad en el discurso dancístico. Podía ser que el salto, que el giro pues fuera mucho más espectacular, ¿no? Porque al final estaban viendo un show, pero al final eso son decisiones que tiene que tomar la propia comunidad, ¿no? La comunidad sí puede decir, haremos este tipo de propuesta, porque pues de alguna manera en la danza del venado, pues los músicos y el bailarín, el danzarín, lo que hace es acompañar ese discurso y vemos como desde el amanecer hasta el atardecer, el venado, o en este caso la persona que encarna el venado, va sugiriendo, ¿no? Ciertas posturas, ciertos movimientos, pero lo acompañan los músicos y hay una conexión entre lo que es la propuesta musical y la propuesta dancística, mientras que la que se propone desde los shows o los ballets folclóricos ya es una cuestión mucho más planeada, muy poco intencionada, como bien lo decía César Arenas, que es este personaje que alguna vez alzó la voz, sobre todo en el marco de las celebraciones de eventos culturales, ¿no? Entonces, digamos que desde ahí vemos, ¿no? Como hay una comunidad que trata de defender lo que es la esencia de su propia danza, pero pocos micrófonos o pocas voces se le dan a estas personas que defienden sus tradiciones versus lo que puede ser un ballet tan poderoso como es el de Amalia Hernández, ¿no? Ay Dios, esa no sé por qué se puso ahí. Entonces, partiendo de lo que hablaba de la danza del venado, se me ocurrió y como lo estábamos trabajando en la Universidad de Anáhuac con el centenario de Desertó, ¿cómo pudiera cómo podríamos empezar a analizar estas dos posturas sobre la recuperación de la danza tradicional mexicana? Por un lado, tenemos este paradigma purista, que son estas personas, no necesariamente como César Arenas, sino personas que dicen proteger la tradición, no es copiar como era la danza, porque evidentemente la danza evoluciona, la danza continúa siendo de las comunidades, pero siempre que la comunidad lo proponga, pues tendríamos esta cuestión de cómo se reproducen los pasos, cómo son los vestuarios, cuáles son los sonidos o la música que ha sido registrada para el pueblo desde ese sentido de comunidad. Pero
encontramos también este tipo de apelaciones sobre si buscáramos congelar la tradición, cómo al final esto es como un ente, ¿no? Un ente que se va de alguna manera pasando de generación tras generación y que suma conocimientos que a lo mejor en algún momento teníamos, no sé, el ritual de la danza del venado desde el amanecer hasta el atardecer y podría ser una propuesta tanto de los Yoreme como de los Yaqui buscando la conciliación del venado con el medio ambiente, con la naturaleza, la forma con la que se relaciona con los otros. Entonces podríamos decir que le despojamos de ese carácter vivo, cambiante y comunitario que tiene, ¿no? Si decidiéramos congelarla y decir, esta va a ser la danza y no la vamos a cambiar. Entonces, esta idea de generar héroes culturales y conservar la danza o la esencia de la danza, vaya, no la saca de esa apropiación comunitaria que debe de hacerse siempre y cuando se lleve desde la comunidad. Porque si lo hace la propuesta de un ballet folclórico, o si lo hace la academia, o si lo hace la Escuela Nacional de bla, 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 pues entonces estaríamos diciendo que no es una propuesta que nace desde la tradición o desde el sentido simbólico de por cuáles se está realizando esta misma. En el paradigma escenificado, que es el que vemos más, es el que encontramos de una manera mucho más simple, porque, sobre todo porque es el que encontramos en la oferta cultural, tanto federal y estatal, pues vemos a estos creadores que tratan de innovar a la danza a través de espacios turísticos. Por ahí, ¿no? Pues Xcaret y su famoso ballet es uno de los más conocidos. Y no es que esté mal que se lleven estas danzas, sino que las propuestas que se hacen a través de los elementos identitarios van de alguna manera perdiéndose y van solamente como si fuera una especie de blanqueamiento. ¿A qué me refiero con esto? Pareciera que solamente los elementos que le van a gustar a los espectáculos turísticos que sean pues a lo mejor los más festejados, los más celebrados, son los que se van a incluir dentro de la danza. ¿No? Y aquí hablo desde los propios movimientos que se ejecutan en la danza y en la indumentaria, incluso los gritos, ¿no? Hay personas por ahí diciendo que, y así se baila en San Luis Potosí. Y nosotros que sabemos si así se baila en San Luis Potosí, porque ni somos potosinos, ni siquiera somos, estamos sí llevando a cabo a lo mejor la idea de la danza a lo mejor de la Huasteca Potosina, pero vaya, no podemos apropiarnos de este tipo de elementos. Entonces, ¿en qué se cae o qué es lo que sucede con estos proyectos que buscan turistificar la danza folclórica? Sobre todo, pues, exagerar, se vuelve un show. Al final, la danza tradicional mexicana podría incluso ser un espectáculo como lo que es el Circo de Soleil, porque al final tenemos a estos artistas en escena, porque al final son artistas, pero la danza pasa a un terreno como si fuera una mercancía cultural, una imagen que queremos proyectar del país para el consumo, para que exista más capitalismo extremo y que pues sea una forma en la que se obtiene una ganancia, ¿no? Y que sea atractiva para las personas. Este financiamiento, ¿no? Lo que hace es que, pues, no sé, la tradición se pueda vender, ¿no? Y cae un poco en lo que sucede con algunas cuestiones que han hecho grandes empresas, ¿no? Pensemos un poco en el Día de Muertos y lo que la película Coco hizo con el Día de Muertos, ¿no? Ahora es muy fácil encontrar como todos estos elementos en un Walmart o en una tienda en un supermercado para poder hacer esta especie de celebración artífice y no como lo que se planteaba de lo que era el Día de Muertos. Es un poco más o menos lo que sucede con las cuestiones de la danza tradicional mexicana. Es como una cuestión maquillada y diseñada para que le guste al público, sea festejada.
y más allá de lo que pues representa para las personas que la bailan en sus comunidades. Entonces, desde los elementos que nos plantea Deserto, pues tenemos la estrategia, que es lo que utiliza el Estado o la academia para que estas danzas pues sean más visibles, más vistas, pero ¿a cambio de qué? De pues volverlas un show, volverlos algo mercantil, hacer que la cultura se vuelva algo más, ¿cómo decirlo? Capitalista, ¿no? Mucho más, o sea, obtener una ganancia fácil. Entonces, el Estado y la academia lo que hacen es regir o estipular cierto tipo de... Así se va a bailar en Guerrero, así se va a bailar en Michoacán, así se va a bailar en Yucatán. Y lo vemos, ¿no? Por ejemplo, es muy conocido y muy visto que la jarana yucateca generalmente, para que sea espectacular una jarana yucateca, el bailarín o la bailarina tiene que tener arriba lo que es la cerveza o el mote este que se le pone con las cuatro cervezas arriba. Y es que no era así la jarana yucateca. Incluso no, algunos maestros de la danza tradicional yucateca dicen que nosotros no somos payasos, ¿no? No somos un show, un circo aquí para estar teniendo cosas en la cabeza. Lo mismo, ¿no? Con la famosa veladora del estado de Veracruz, que malinterpretándose, ¿no? Por la canción de la bruja, que cómo volvemos a una cuestión que era simbólica, ¿no? De que pues la gente pensaba que las brujas salían en la noche y se iban a llevar a los niños y que pues más bien era una leyenda urbana de cierto tipo de fauna que existía por la Veracruz. Y entonces, bueno, una reinterpretación de lo que hace el Estado y las academias es colocar cuestiones que sean elementos para que viva más el show, ¿no? Una cerveza en la cabeza, una veladora, hacerlo como una cuestión que sea valorada, ¿no? Como lo decía al principio de la presentación. Porque al parecer el folclore, la danza tradicional mexicana, tiene que luchar por su lugar en los escenarios y no lo hace de la misma manera la danza clásica, la contemporánea, ¿no? Por su parte, pues existen estas comunidades y bailadores, bailarinas que de alguna u otra forma, de manera silenciosa, resisten a esta reapropiación y reinvento de las danzas. Tratan de preservar significados espirituales, agrícolas o festivos y reinterpretan sus coreografías desde la memoria colectiva y no desde una apropiación que tiene que ver con la turistificación. Es decir, la cuestión aquí es más desde, o sea, si hay cambios en las danzas, que sea desde las comunidades que lo han bailado desde años o podríamos decir cuestiones milenarias. Me estoy quedando un poquito sin voz, pero bueno, ya a ver hasta cuándo me aguanta. Por nombrar otro ejemplo, hace unos años, el ballet de Amalia Hernández presentó en un programa de televisión pública, de estos programas de revista, lo que fue, era la danza de diablos, ¿no? Que es sumamente importante en la costa chica de Guerrero y de Oaxaca. Específicamente la que utilizó pues fue la de Coajinicuilapa y esta, pues como podemos ver en la imagen, no tenía ni la indumentaria, ni pues los elementos característicos. Y es todo lo que acabo de decir, ¿no? De cómo es que la danza bueno, ni siquiera se recrea, se reinventó para que se vuelva un show, para que se vuelva un espectáculo y para que la gente que lo veía en la televisión pudiera darse cuenta de que existe esa danza y que se puede ir a ver ahora gracias al ballet de Amalia Hernández. Pero bueno, evidentemente las comunidades salieron a manifestarse, a decir que pues había sido incluso, pues pareciera una grosería, una falta de respeto a sus tradiciones. Afortunadamente, pues los medios de comunicación pueden darle esta voz a estos ballets
pero también ahora tenemos la contrarrespuesta, ¿no? La respuesta de las comunidades a través de medios como las redes sociales, quienes en un momento, ¿no? De indignación, de estar sumamente, pues, enojados, ¿no? Porque su danza prácticamente la desquebrajaron y la fueron a bailar de una manera que no era la que ellos utilizan. Además, pareciera irónico, sobre todo para comunidades que tienen esta pues sí, esta historia, este borrado de su historia, porque no hasta hace mucho se hablaba de las comunidades afromexicanas, ¿no? Ni siquiera estaban consideradas en el censo nacional hasta hace muy poco. Y ahora resulta que sí existen y que sus tradiciones y que sus danzas están siendo utilizadas simplemente para que otras personas puedan ser más vistosas, más vistas, sí, celebradas incluso, ¿no? Eh, Creo que el ejemplo más importante que se puede hablar acá es lo que sucede también en la Guelaguetza. Una de las cuestiones que une a los pueblos es pues hacer una cuestión mucho más, eh, digamos, un acuerdo entre todos. Una de las cosas que surge como, eh, digamos, una comunidad en Oaxaca es esta cuestión de la Guelaguetza, en el cual en un primer momento juntaba a los 16 pueblos originarios y que la Guelaguetza, ¿no? Es un nombre zapoteco, pues significa ofrenda, ¿no? Cada vez que existe este espectáculo, esta forma de presentar lo que son los elementos identitarios de cada una de las poblaciones allá, se hace desde el dar, desde el compartir, porque las personas que van ahí a compartir su danza es para eso, ¿no? Para crecer entre todos como comunidad. Desgraciadamente, pues ha cobrado muchísima importancia la Guelaguetza en los últimos años. Ya existe un auditorio específicamente en el cual pues se hace una selección, porque no todas las personas, no, es decir, no todos los pueblos pues bailan, hay una selección de quién puede y quién no puede bailar. Y entonces ahí empezamos a caer en estas estrategias del Estado. ¿Cuáles son las más vistosas? ¿Cuáles son las más imponentes, espectaculares? ¿Cuáles valen la pena, ¿no? Ir a ver, cuando en realidad no debería de ser una competencia, sino si es un dar, es un compartir. Y en esta competencia de saber el estado, cuál va a elegir, cuál de todas las danzas que existen en el estado de Oaxaca se van a presentar, pues empiezan a cambiar elementos identitarios, tanto de vestimenta como de el movimiento, los pasos, todo lo que es la ejecución de un dibujo a lo mejor muy bonito, pero que a lo mejor no brilla o no es tan espectacular como algunos otros. Eh, También existe por otro lado la idea de la creación de bailes específicamente para estas estrategias que realiza el Estado. El origen del baile de flor de piña, pues justamente tiene que ver con esta cuestión, ¿no? De cómo vamos a representar a la zona la zona norte del estado de Oaxaca, la zona de La Cañada y de Papaloapan, donde se encuentra lo que es Tuxtepec y pues la cuestión es de la cuenca del Papaloapan. Cuando ya en esta cuestión identitaria del nacionalismo, de contar con elementos que pudieran las comunidades pues sentirse orgullosas, en la década de los 50 existe esta convocatoria para hacer un baile, una especie de danza que uniera toda esta región del norte de Oaxaca, que se encuentra pegada a Veracruz. Teníamos etnias distintas, la chinanteca, la mazateca y la mestiza, que de por sí ya tenían una indumentaria muy, muy hermosa, que son sus huipiles, y que buscaron de alguna manera integrar estos con lo que fue, pues, el producto agrícola más importante de la zona, que fue la piña. Y esto, en un principio, podríamos pensar que es una idea bastante buena, una idea
que se forja desde elementos que quieren ir a representar una región. Pero ¿qué sucede cuando la región ya tenía sus propias danzas o ya tenía una historia en sí misma y que ha sido eliminada o borrada porque Flor de Piña es mucho más espectacular que las danzas que se bailaban antes? Las danzas, por ser tan cercanos al estado de Veracruz, se bailaban sones de tarima. O sea, en Oaxaca se bailaban sones de tarima. ¿Por qué? Pues porque es una comunidad, son cuestiones que se van trasladando o sea, no existen las barreras geográficas entre las personas, ¿no? Se van intercambiando elementos como lo puede ser las cuestiones dancísticas. Entonces, si ya se bailaba ahí sones de tarima y se quería presentar para lo que era la famosa Guelaguetza y brillar con un son de tarima, pues eso pues iba a causar un cortocircuito. ¿Por qué? Porque esto no es Veracruz, ¿no? Veracruz ya tiene su estilo. Al parecer también ahí el que le pega más duro a la tarima es el mejor bailarín y pues tendría que ser diferente, ¿no? Pero entonces este borrado, esta eliminación de las danzas que ya existían en la zona del Papaloapan es ejercida por estos intereses, ¿no? En este caso, pues, del gobernador del estado de Oaxaca en ese momento, para crear este baile, que en sí mismo, pues, la danza no es el enemigo, sino más bien los intereses por los cuales ahora se conciben a la danza y cómo es que en este caso Flor de Piña pues pasa a ser uno de los bailes muy representativos del estado de Oaxaca. Es incluso pues es el baile que siempre se va a presentar en Guelaguetza, ¿no? La gente lo espera con mucho ánimo, con mucha pues con mucho esperanza de verlo, ¿no? Entonces, ya se han creado, pues, ¿no? Maestros que enseñan Flor de Piña, incluso, pues, en el famoso track del cual hablaba al principio, que se trajeron a los profesores, a los maestros que enseñan esta danza allá en el estado de Oaxaca, y que, bien lo dijo la maestra Marcel Toledo, ¿no? Es un baile que nace en el escenario, pero que ahora ha permeado la vida cotidiana de muchos tuxtepecanos, ¿no? Entonces, de una manera muy inteligente y muy sigilosa, se fue desplazando los famosos bailes de tarima de Oaxaca para que Flor de Piña, como bien se ha estipulado, que nace en el escenario, nace por el espectáculo, nace por esta estrategia que nos dicta lo que es el Estado y que hace o que empieza a hacer un borrado, ¿no? Un borrado de las identidades del estado, del norte, del norte de Oaxaca, perdón. Entonces, es ahí en donde queda esta pregunta, ¿no? De qué tan importante a veces es el espectáculo, qué tan importantes son estas estrategias que realiza las academias, los ballets, eh, los festivales, para que las danzas tradicionales mexicanas vayan perdiendo poder y vayan perdiendo apoyo. Por entonces, a manera de cierre, y sobre todo porque me estoy quedando un poco sin voz, perdón, ¿qué es lo que podemos empezar a pensar y a seguir conversando, sobre todo en esta cuestión que es importante, ¿no? Sobre todo todos los encuentros dancísticos, empezar a pensar cómo es que se empiezan a descontextualizar las danzas, estas danzas que son sacadas de la comunidad y que pierden su propósito original. ¿Cuál era su propósito y para qué está sirviendo ahora? ¿Es ahora un bien mercantil? ¿Es ahora una cuestión que tiene que ver más con la visibilidad, el show, el espectáculo? Es una imagen sumamente simplificada de las culturas mexicanas. Y a lo mejor aquí me voy a meter en camisa de once varas, pero es como cuando el presidente de la República recibe la bendición de todos los pueblos originarios a través de la famosa celebración del bastón. Y pues es que es ilógico simplificar a todas las culturas, a todos los pueblos originarios a través de ese rito que se está realizando. Es un poco lo que pienso también con lo que sucede con los ballets folclóricos, que a veces incluso pensando, ¿no?
ballet folclórico presenta de norte a sur. ¿Cómo? O sea, vas a presentar todas las danzas del norte de México, del centro y del sur, y generalmente pues nos quedamos con lo más espectacular, ¿no? Que queda siendo Jalisco, polcas de alguna de los estados del norte, y generalmente a lo mejor Veracruz o alguna cuestión de Yucatán o Oaxaca, pero solamente son las danzas que buscan este símbolo nacional idealizado, ¿no? Que es útil para el turismo, útil para la identidad oficial, y desde ahí sí salimos todos a ¡Viva México! Este, pero sí, pero México es más, es multicultural, no es solamente estos 4 o 5 estados. Este paternalismo cultural en el cual hemos creado o se ha creado para nosotros y en el cual nos sentimos bastante cómodos, tendríamos que admitirlo, ¿no? Porque al final sí necesitamos de ese show para valorarlo, porque si empezamos a ver algo que es lento, que le toma 3, 5 minutos empezar a desarrollar una historia, empezamos a aburrir. Pero bueno, creo que eso no tiene mucho que ver con la danza, sino más bien cómo es que consumimos ahora nuestros propios elementos de entretenimiento. Pero sí es importante hacer notar que la danza, porque está pasando esto, se ha tenido que modificar. Y no solamente tiene que ver con ello, sino también con cuestiones coloniales, cuestiones que suponen que las comunidades son comunidades atrasadas o ingenuas o incapaces de gestionar su propia cultura, que es un poco lo que pasó con la danza de diablos, la danza del venado y bueno, ya los elementos que acabo de mencionar. Creo importante que nos hagamos estas preguntas y que siempre que vayamos a ver un espectáculo dancístico, primero que nada, digamos que la danza tradicional mexicana ya se ha ganado su lugar en sí misma y no necesita integrar elementos de otras danzas para ser espectacular. La danza tradicional mexicana debe y prosperar a través de la comunidad, porque es a través de la comunidad cómo es que crece, cómo es que se puede valorar, cómo es que se puede apreciar, ¿no? Es una invitación para que todos seamos parte de. Y además se encuentra, ¿no? En un peligro muy abrumante el hecho de, sobre todo, estos ballets que hacen giras alrededor de diferentes países, en los cuales pues empiezan justamente a distorsionar y a hacer un producto mercantil de la danza tradicional mexicana. Eh, no sé si hay que hacer alguna otra cuestión por acá. Pues sí, con esto has concluido, pues muy bien. Si quieres, pues ya puedes dejar de compartir. Bueno, pues muy Ok. interesante todo lo que nos platicaste, Leonardo, con relación a la danza y sobre todo porque creo que también es una cuestión global. Estaba recordando mientras te escuchaba, seguramente habrás visto algunos comerciales de un espectáculo de danza chino que justo Ah, se sí. vende como China antes del comunismo, ¿no? Y entonces parece ser una cosa muy fastuosa y pues quién sabe si realmente eso es chino y si era antes o después de lo que sea, ¿no? Entonces, esto que nos traes ahora, pues parece que es un movimiento global de la hiperfolclorización, ¿no? O incluso a lo mejor hablar de desfolclorización, porque mencionabas tú que algunos pasos de baile no corresponden con la tradición folclórica, ¿no? Y entonces, pues ahí hay no sé si llamarla tergiversación, pero sí un desplazamiento de lo folclórico hacia lo estilístico, por llamarlo de esa manera. Y Ujú, me, y me parece que nos has traído a la mesa un fenómeno que es global y también muy interesante esto último que decías acerca del paternalismo cultural. Creo que justo has dado en el clavo en el que estas expresiones, tanto artísticas como culturales, están entre dos enemigos. Por un lado, el paternalismo cultural, pero por otro lado, este desplazamiento de lo folclórico hacia lo artístico, ¿no? Y entonces, como muy bien lo planteaste, pues están a medio camino entre, pues, adaptarse al discurso oficial
o reinventarse, aunque se alejen de lo que era, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido, quizá ya nada más como para no forzar la voz, pero sin dejar de tocar ese tema, nosotros como espectadores, que no somos espectadores entrenados en este tipo de tradiciones, no solamente folclóricas, sino también de danza, ¿tú qué nos podrías recomendar para que estemos, para que cuando veamos un espectáculo de este tipo, estemos alerta de estos dos, de estos dos peligros a los que se enfrenta la tradición? Yo creo que siempre que una danza se presenta como novedosa, es peligroso, porque, por ejemplo, cuando hablaba de la danza de diablos que se presentó en este programa de revista, creo que nadie antes había escuchado tanto hasta que empezó esta gran polémica. Y y la idea fue que gracias a que ahora tenemos las herramientas para escuchar las voces de las personas de la comunidad, fue como de pudimos darnos cuenta de este intento de sabotaje. Entonces creo que a lo mejor, bueno, no es como que, ah, sí, me voy a ir a la Costa Chica de Guerrero a preguntarle a la gente, pero vaya, siempre existe, ya no, sino un documento, un testimonio de las personas que o realizan o realizaban la danza y su significado. Porque generalmente, pues sí, ¿no? Uno va a los espectáculos dancísticos a entretenerse, a divertirse y a hacer y a tener algo allí. Ay, me iban a abrir la puerta. Pero también, ¿no? Los invito, recuerden que el arte y la danza es arte, ¿no? Entonces, reflexionar por qué está pasando lo que está pasando enfrente de mí. Es es una celebración, es una cuestión solemne, es una cuestión de rito. ¿Qué está pasando? Y siempre preguntarnos, ¿no? ¿Pero qué significado tendrá esto? Y de ahí pues ya podríamos encontrarnos esas sorpresas, ¿no? De si ha sido tergiversada la danza o no. Bien, pues me parece una buena clave esto que nos decías de analizar el contexto en el que se encuentra la danza que lo vamos a presentar y a partir de, en el que se va a presentar y a partir de ahí, pues esta mirada crítica. Bueno, pues muchísimas gracias por traer este tema a la mesa, Leonardo. La verdad es que es muy interesante y sobre todo nos deja, creo que con esto último, esta última enseñanza de mirar el contexto en el que estamos presenciando el espectáculo y a partir de ahí el ojo crítico. Muchas gracias por tu participación. No, muchas gracias a ti y espero que se sigan conversando de estas cosas. Y muchas gracias a ustedes que nos vieron a lo largo de este segundo ciclo de conferencias narrativas democráticas. Esta es nuestra conferencia de cierre de este ciclo. Estén pendientes de nuestra página de Facebook, que ahí les estaremos publicando cuando ya están arriba las conferencias en YouTube para que también las puedan ver si no lo hicieron en este momento o las puedan volver a ver si les gustaron mucho. Así que bueno, pues pendientes de nuestro próximo ciclo y ya saben que nos pueden hacer comentarios, sugerencias o incluso pueden ustedes mismos postularse para venir aquí, visitarnos y hablar de algún tema de interés público. Así que muchas gracias y hasta la siguiente conferencia.